Hola, soy Rocío Luque Calvo, fisioterapeuta del Servicio de Promoción de Salud de Sanita. Bienvenido al taller de higiene postural, en el que vamos a hablar sobre qué es la higiene postural y cómo aplicarla en nuestro día a día y sobre los diferentes beneficios que nos puede aportar el aplicarla. Bien, empezamos con el taller. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué es la higiene postural. La higiene postural es un conjunto de posturas y de movilizaciones que tienen como objetivo minimizar la carga, sobre todo de nuestra columna vertebral, pero también del resto de musculatura de nuestro cuerpo, para que la carga sea mínima y evitar y prevenir la aparición de lesiones o de molestias en nuestro organismo. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, nuestra columna vertebral está formada de 33 vértebras, 7 de ellas son cervicales, 12 son dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 5 que forman el coxis. Estas vértebras se caracterizan porque a lo largo de la columna, conforme vamos bajando hacia la columna lumbar, las vértebras van aumentando su tamaño porque cada vez van a tener que soportar más carga. Además, estas vértebras están unidas entre sí por una estructura que se llama disco intervertebral. Este disco va a permitir los distintos movimientos de la columna, la flexión, la extensión, la inclinación hacia los lados, las rotaciones, y además va también a amortiguar nuestra columna. Por eso es una estructura muy importante y a tener en cuenta con la higiene postural. Como vemos en la siguiente diapositiva, las lesiones más frecuentes que afectan a la población a día de hoy son, en primer lugar, las lumbalgias, que consisten en dolor en la zona lumbar. Las siguientes serían la cervicalgia y dorsalgia. Estos son dolor en la zona cervical y dolor en la zona dorsal, esa zona que está entre las escápulas, respectivamente. Lesión a nivel del túnel carpiano, es una lesión que afecta a esta zona comprendida entre la muñeca y la palma de la mano. Suele afectar sobre todo a personas que trabajan con teclado, con ratón, o que al contrario, que su trabajo pues requiere movimientos muy repetitivos a lo largo del día utilizando las manos, y es también muy común. Y por último, la epicondilitis, que es una lesión a nivel de la cara externa del codo. Supone una inflamación de la vaina que envuelve el tendón y se da también en personas pues, que trabajan con las manos, ya sea pues, con ratón y teclado, o que tengan que hacer movimientos muy repetitivos en su día a día, como por ejemplo pues, una persona que trabaje en la caja de un supermercado o una persona que trabaje como camarero llevando una bandeja. Todo esto son lesiones que son muy comunes tanto en trabajos sedentarios, en los que pasamos muchas horas sentados, como en trabajos que requieren mucho movimiento y tienen mucha carga. Como vemos en la siguiente diapositiva, vamos a hablar en primer lugar de cómo evitar las lesiones en el trabajo. Bien, bueno, en un trabajo sedentario. En primer lugar, vamos a empezar por la parte de arriba, ¿vale? Por la parte de la cabeza del cuello, y vamos a ir bajando hacia los pies, ¿de acuerdo? Para así seguir un orden y que luego cuando vosotros estéis en vuestro puesto de trabajo seáis capaces de recordar todos estos puntos e ir viendo si realmente en vuestro puesto de trabajo tenéis una buena higiene postural. Bien, empezando por la cabeza y el cuello, la pantalla tiene que estar a una buena altura. No puede estar demasiado baja porque si no vamos a tener siempre la cabeza inclinada hacia adelante, y tampoco puede estar girada hacia un lado o hacia otro, porque eso va a suponer que a lo largo de la jornada laboral vamos a estar mucho rato con la cabeza girada o vamos a hacer muchos giros a lo largo de esas horas de trabajo. Entonces, la pantalla, siempre de frente y a la altura de nuestros ojos. También tiene que estar a una distancia correcta de nuestros ojos, ¿vale? No podemos ponernos la pantalla muy cerca ni demasiado lejos, de manera que tengamos que forzar la vista. Si seguimos bajando,
Los hombros tienen que estar relajados, ¿vale? Y para ello es necesario que nuestros antebrazos, estén apoyados en los apoyabrazos, ¿de acuerdo? Por eso es necesario trabajar con una silla ergonómica que tenga estos reposabrazos. Los codos tienen que hacer una flexión de 90 grados aproximadamente para que así también cuando apoyemos nuestros brazos, nuestra muñeca esté alineada con el codo, ¿de acuerdo? Que nuestra muñeca a la hora de apoyarla sobre el ratón, sobre el teclado, no quede ni flexionada hacia arriba ni flexionada hacia abajo, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar siempre que nuestras articulaciones, que nuestras extremidades estén alineadas. En esta misma zona, ¿vale? Tenemos que hablar también de la espalda dorsal. Tenemos que intentar que la espalda dorsal esté bien apoyada en el respaldo, ¿de acuerdo? Por eso, importante que siempre nuestra espalda esté apoyada en la silla y no nos inclinemos hacia adelante, dejándola en el aire. Lo mismo sería aplicable a la espalda lumbar. Si no tenemos una silla que se adapte bien a nuestra columna, podemos ayudarnos colocando un cojín en esta zona lumbar, ¿vale? Para que la zona lumbar quede bien apoyada y no se tense durante todas esas horas de la jornada laboral. Siguiendo por las caderas y las rodillas, estas tienen que estar flexionadas a una altura de 90 grados aproximadamente, ¿vale? Y los pies tienen que estar apoyados en el suelo o en un reposapiés, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar no cruzar las piernas, no dejar las rodillas extendidas, no cruzar los pies entre sí. Todo esto va a ser muy importante para mejorar la circulación porque vamos a estar muchas horas sentados. También sería interesante a lo largo de la jornada laboral hacer pequeños descansos cada 45 minutos o cada hora, aunque sea simplemente levantarnos de la silla o hacer algunos ejercicios que os voy a explicar ahora después, simplemente para cambiar un poco la postura y quitarle tensión a todas esas estructuras. Bien, ahora, en el resto del día, de acuerdo, fuera del trabajo, ¿qué cosas que tenemos que tener en cuenta? Cuando carguemos peso, ¿vale? Por ejemplo, es preferible llevar una mochila a llevar un bolso, ¿vale? Sobre todo para las mujeres, si podemos llevar una mochilita en vez de un bolso, mejor. La mochila, además, lo recomendable es llevarla apoyada sobre los dos hombros, ¿de acuerdo? En vez de llevarla apoyada solo en uno, así vamos a cargar solamente un lado de la espalda y además vamos a desviar nuestra columna, lo mejor es llevarla apoyada sobre los dos hombros. Si por el contrario tenemos que llevar bolsa, porque hayamos ido a la compra, por ejemplo, lo ideal es que intentemos repartir el peso en dos bolsas, ¿de acuerdo? Para así, igual, no sobrecargar solamente una zona de la columna, sino intentar equilibrarlo lo máximo posible y repartir el peso en dos bolsas. De todas formas, lo ideal sería llevar un carrito con ruedas, ¿vale? Que simplemente arrastrándolo pudiésemos tirar de él y no sobrecargar nuestra columna. A la hora de levantar un peso que se encuentra en el suelo, tenemos que evitar inclinar nuestra columna hacia adelante, sino que es mejor agacharse haciendo una sentadilla, como podemos ver en la última imagen de la diapositiva, o arrodillándonos, ¿de acuerdo? Apoyando una rodilla en el suelo, como podemos ver en la imagen en el que un papá está cogiendo a su bebé, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuando el peso, en vez de estar en el suelo, está muy alto, tenemos que intentar suplir esa altura con un cajón, una silla, una escalera, algo que nos permita colocarnos a esa altura y que simplemente tengamos que extender los brazos hacia adelante sin necesidad de forzar nuestra columna hacia la extensión. Aparte de todos estos consejos de higiene en el día a día, vamos también a ver qué pautas podemos seguir a la hora de dormir, ¿de acuerdo? Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos diferentes maneras de adaptarnos para que nuestra columna no sufra a la hora de dormir. Lo ideal es dormir de lado, ¿vale? En una posición similar a la posición fetal, ¿vale? En la que nuestra espalda esté ligeramente curvada y nuestras caderas y rodillas estén también flexionadas, ¿vale? Pero os voy a dar otras opciones para aquellos a los que les es imposible dormir de lado, ¿vale? Para que duerman, por ejemplo, boca arriba de la manera más sana posible.
Para dormir boca arriba, ¿vale? Lo primero, la almohada, tenemos que intentar buscar una almohada ergonómica para que nuestro cuello no quede muy flexionado hacia adelante ni, por el contrario, quede hiperextendido. También sería conveniente buscar un cojín pequeñito para la zona lumbar, ¿de acuerdo? Porque al estar tumbado boca arriba con las piernas extendidas, nuestra zona lumbar va a quedar arqueada y no se va a apoyar bien en la cama. Entonces, para suplir ese espacio, ¿vale? Por la curva lumbar, vamos a introducir un cojín en esa zona para que nuestra espalda lumbar pueda descansar y libere tensiones a lo largo de la noche. Si dormimos de lado, ¿vale? También es importante que adaptemos un poquito la posición con cojines o con almohadas, ¿vale? Al dormir de lado, lo ideal es que utilicemos una segunda almohada que pongamos de manera paralela a nosotros, ¿vale? Que pongamos en posición vertical para así poder apoyar la pierna que queda en la parte alta y os aconsejo también que apoyéis el brazo que queda arriba para que así vuestro hombro no quede anteriorizado ni vuestra columna quede rotada. Por último, también boca arriba, podríamos colocar un cojín o una almohada bajo la rodilla, ¿vale? Y de esa manera eliminaríamos la curva lumbar que se produce cuando dormimos boca arriba con las piernas estiradas. La posición menos recomendada para dormir es la posición boca abajo. De todas formas, si alguien necesariamente tiene que dormir boca abajo, puede adaptar un poco la posición poniendo un cojín en la zona del vientre para así relajar la columna lumbar. Lo único que esta posición tiene el inconveniente de que la zona cervical siempre va a sufrir porque vamos a tener que tener la cabeza durante varias horas girada en un sentido o en otro. Bien, como vemos en la siguiente diapositiva, aparte de seguir todas estas recomendaciones, podemos hacer una serie de ejercicios que van a mejorar nuestra salud de espalda. Estos ejercicios podéis hacerlos en esos pequeños descansos que os decía antes en el trabajo, podéis hacerlo si no en casa al finalizar la jornada laboral. En estas imágenes aparecen sobre todo estiramientos, ¿de acuerdo? Que es lo que más os va a ayudar sobre todo cuando estéis con un dolor en agudo, ¿vale? Intentar cada estiramiento mantenerlo alrededor de 30 segundos para que realmente sea efectivo y ser constante con ello, ¿vale? Algunos ejemplos que podemos ver en las imágenes son los estiramientos paracervicales, ¿vale? Simplemente, ya sea sentado o de pie, podemos inclinar nuestra cabeza hacia un lado, hacia otro y hacia adelante, ¿vale? Esto podríamos hacerlo en cualquier momento en el trabajo en el que sintamos un poquito de sobrecarga en la zona del cuello. También podemos hacer círculos hacia detrás con los hombros para liberar toda esta zona del trapecio. Luego, como veis en las imágenes, podemos hacer también estiramientos de piernas y ejercicios de movilidad con las piernas y con nuestros tobillos para favorecer la circulación sanguínea, para favorecer el retorno venoso y evitar ese fenómeno de piernas hinchadas después de estar toda la jornada laboral sentado. Y por último, tenéis varios ejercicios que podríais hacer ya en casa sobre un esterillo, ¿vale? Y que vienen muy bien también para mejorar la salud de nuestra espalda. Uno de ellos es el estiramiento mahometano, ¿vale? El siguiente que aparece son los ejercicios para el cuello que os he explicado anteriormente. El estiramiento de glúteo, muy importante también para esas personas que o pasan mucho tiempo sentado o por el contrario pasan mucho tiempo de pie. El ejercicio conocido como el gato, que sirve para liberar toda nuestra columna, y el ejercicio de puente de glúteo, que sirve para fortalecer glúteo, abdomen y cuádriceps, ¿vale? Musculatura muy importante y que se debilita mucho después de estar muchas horas sentado día tras día. Pues bien, hasta aquí el taller de hoy. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Bien, un asistente nos pregunta cuántas veces al día recomienda hacer los estiramientos. A ver, esto depende de la dolencia de la persona, de en qué estadio se encuentre su lesión, pero como regla general podemos decir que los estiramientos han de hacerse al menos una vez al día, ¿vale? Y como os he dicho antes, mantener cada estiramiento alrededor de 30 segundos. Sí que es verdad que con los estiramientos podéis realizarlos todas las veces al día que queráis, ¿vale? Un estiramiento puede hacerse 3, 4 veces al día sin ningún tipo de problema y sin que os vaya a ocasionar ningún prejuicio. Pero como mínimo
realizarlo una vez al día. ¿Qué tipo de actividad física recomiendas para prevenir estas molestias de espalda? A ver, cualquier tipo de actividad física va a ser mejor que no realizar ningún tipo de ejercicio en nuestro día a día. Entonces yo recomiendo cualquier tipo de actividad física porque lo importante es que al final nos mantengamos activos y así evitemos los efectos nocivos que tiene el trabajo sobre nuestra musculatura y sobre nuestra columna. Particularmente ejercicios como la natación, ejercicios como el yoga, el pilates, que son actividades que incluyen mucho estiramiento y ejercicios de fortalecimiento de toda esta musculatura estabilizadora de la columna, pueden veniros muy bien. Pero ya os digo, todo lo que sea actividad física siempre va a ser mejor que no realizar ningún ejercicio. ¿Qué otras opciones, aparte de los estiramientos, debemos realizar para evitar molestias lumbares? A ver, aparte de los estiramientos, tenéis otras opciones que podéis llevar a cabo en casa, como por ejemplo aplicar calor seco. Por ejemplo, con una manta eléctrica o con el típico saco de semillas que se introduce en el microondas, os lo podéis aplicar en este caso, por la pregunta, en la zona lumbar, pero podríais aplicarlo también en la zona cervical o en la zona dorsal si tenéis molestia. Podéis aplicarlo hasta 3-4 veces al día durante un máximo de 15-20 minutos. También en casa podéis haceros un automasaje, ya sea con una pelota o con un rodillo, ¿vale? Lo podéis colocar sobre la pared, haciendo coincidir la pelota con esa zona de la espalda que a vosotros os molesta y movilizando vosotros hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia otro, vais a hacer rodar la pelota por toda esa zona de la espalda que os molesta y os vais a poder hacer así algún automasaje. ¿Alguna recomendación para las personas que andemos un poco encorvadas? Bien, para estas personas, por un lado, es muy importante los estiramientos, ¿vale? Por un lado, los que hemos comentado de la zona cervical, ¿vale? También van a ser muy importantes los estiramientos del hombro, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es este estiramiento en el que llevamos el brazo hacia detrás, apoyándolo sobre, por ejemplo, la pared o el marco de una puerta y nosotros nos giramos hacia el otro lado para así estirar toda esta zona, ¿vale? De esa manera, a las personas que van con esta posición encorvada les va a permitir estirar toda esta musculatura. Y por otro lado, también sería importante el fortalecer toda la musculatura de la espalda dorsal. Hay multitud de ejercicios, pero, por ejemplo, uno de ellos que podéis hacer en casa con unas bandas elásticas, ¿vale? Sin necesidad de ir al gimnasio ni nada, sería el ejercicio de remo, ¿vale? La banda la anudáis delante de vosotros, por ejemplo, en el pomo de la puerta o en la pata de una mesa, colocáis los dos brazos hacia adelante, sujetando los extremos de la goma y tiráis de vuestros codos hacia detrás, tirando de la goma, ¿vale? Como si quisieseis juntar vuestras escápulas en el centro de la espalda. Ese sería un buen ejercicio para corregir esa posición de espalda encorvada hacia adelante. Y para la epicondilitis, ¿qué ejercicios recomienda? Pues a ver, en primer lugar, estiramientos para esa zona del antebrazo, ¿vale? Podéis adaptarlos, pero los principales son el estiramiento extendiendo el brazo hacia adelante y ayudándonos con la mano, ¿vale? Primero con la palma de la mano hacia abajo y luego con los dedos apuntando hacia arriba. Podéis hacerlo ayudándoos con la otra mano, como yo he hecho, o podéis hacerlo apoyando en una mesa o apoyando delante en la pared y dejando caer vuestro peso hacia adelante. Eso sería cuando está la lesión más aguda, ¿vale? Cuando más os molesta para así quitarle tensión. También en ese momento sería ideal aplicar contrastes de frío y de calor para que rebaje la inflamación de la zona. Y luego, una vez que estéis mejor, ¿vale? Que se os haya pasado ese dolor fuerte que tenéis, lo ideal sería empezar a fortalecer toda esta musculatura del antebrazo para que sea capaz de ir aguantando cada vez más sobrecarga en nuestro día a día. Pues bien, no hay más preguntas. Hasta aquí el taller de higiene postural. Agradeceros vuestra participación y vuestra asistencia y recordaros que os podéis poner en contacto con nosotros si queréis comentarnos vuestro caso en particular o si queréis ampliar información a través del número de teléfono 917
522-904. Recordaros también que podéis pedir cita para otras especialidades como son pediatría, nutrición, actividad física. Muchas gracias por vuestra asistencia y que paséis un feliz día.